He estado pensando mucho en ti. ¿Eres feliz? No, no soy feliz. Perdón, ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste así sin avisarme? perdóname, no quise hacerlo. Sí sabes que no he vuelto a sentir nada. Nada por nadie, ni por nada, ni por mí. Lo sabes, ¿verdad? Mónica, yo te Conocí a un juro, buen hombre. Se llama Ricardo. Me voy a casar con él. lo sé. Lloré tanto, ¿sabes? Tantos días, tantas noches. No sé cómo saqué fuerzas para seguir aquí. Fuiste un egoísta y me dejaste. Pensaste solo en ti. Nunca te he dejado, siempre he estado aquí contigo. Eso no es verdad. ¿En dónde has estado todas las veces en las que he sentido que se me va a reventar el pecho de tanto llanto que tengo adentro y que no me deja respirar? ¿Dónde? Todas las veces en las que estoy esperando que vengas, que cruces esa puerta y que me digas que sigues aquí conmigo. ¿En dónde? Mónica, escúchame, por Tú favor. no has tenido que sacar fuerzas todos los días de la mañana para levantarte de esa cama. Yo sí. Tú no has tenido que darles explicaciones a nadie. Yo sí. ¿En dónde estabas? Escúchame, por favor. Nunca me perdoné dejarte. Pero fue algo mucho más fuerte que yo. Y me puedo ir hasta ahora porque sé que vas a estar bien. Nunca lo hubiera hecho antes. Tú estás aquí porque te toca vivir esto. Y no por mí. Por ti. Lo tienes que vivir por ti. Adiós. Adiós. Y ya no sigas llevándome flores. Dáselas a Ricardo. Ahora son de él. Bueno, pues la historia que acaban de escuchar está basada en hechos reales. En hechos reales de la vida de Cintia, pero ¿quién es Cintia y quién soy yo? Mi nombre es Víctor Salinas Yo soy Cintia Calderón. y esto es Flor en Lodo. Pero ¿quiénes somos nosotros y qué hacemos aquí? Cintia, si tú tuvieras que definirte en 30 segundos, ¿quién eres? Bueno, yo soy Cintia, soy historiadora del arte por Casa Lam. De pronto un accidente de coche, mi primer amor muere en mis brazos y viene mi segunda pasión a mi vida, que es la terapia. A partir de ahí estudio tanatología, luego logoterapia y hoy estudio mi segundo año en una maestría en análisis existencial. Trabajo sobrevivientes de suicidio, casos límite, depresiones, secuestros y bueno, creo que así me definiría. Bueno, yo soy Víctor, crecí en el teatro, justo ahí fue donde nos conocimos. Más adelante estudié la carrera de comunicación. Tuve la oportunidad de irme a vivir fuera unos años, donde estudié diplomados en marketing and design, luxury branding, foto digital. He trabajado en relaciones públicas, pero los últimos 8 años de mi vida los he dedicado a escribir. Pero bueno, justo hace poco platicando con Cintia, ahora que ella está dando clases y que sigue estudiando, fue como, deberíamos de hacer algo como con esta historia y con lo que hemos vivido y con los duelos de cada quien. Algo muy importante también fue que yo dejé de tomar hace 11 años, ¿no? Mm. O sea, después de todo lo que vivimos, justo cuando estaba viviendo en París, tomé la decisión, justo este 1 de enero van a ser 11 años, que dejé de tomar, que también para mí ha sido como un cambio muy importante porque mi vida ha sido completamente diferente a partir de eso. Por supuesto. Em,
y dijimos, bueno, creo que estamos preparados otra vez para intentar hacer algo juntos, para poner como nuestra Madurez. historia y nuestra madurez al servicio de quien lo necesite. Obviamente, la parte inteligente y académica eres tú, yo voy a hablar desde mi experiencia y desde mi ignorancia, pero si encontramos algún lugar donde puedan conectar y donde puedan empatizar con nosotros o con quien vayamos a invitar, yo creo que todo el esfuerzo y esta decisión pues de abrir nuestras vidas va a valer la pena, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, no desde el punto académico, sino poner al servicio, eso es flor en lodo, poner al servicio nuestras experiencias para platicarles qué sí nos ha servido y qué no. Y justo es lo que queremos hacer, acercarles a nuestros amigos más cercanos que nos han acompañado por todas nuestras historias, para justo ponerles al servicio sus propias experiencias, ¿no? O Y sus sea, propios duelos. así es, así No, es. porque todo el tiempo escuchamos duelo, pero duelo no quiere decir solamente como la pérdida física de alguien, sino siempre que estamos tomando una decisión son duelos porque decidimos una cosa sobre la otra. Entonces todas nuestras vidas están llenas de esos pequeños y grandes duelos Pérdidas. y pérdidas, que es como lo que nosotros y nuestros invitados vamos a compartir con ustedes en este espacio. Pues bueno, vamos a hacerles, este primer episodio va a ser como hacerles un resumen un poco de nuestra historia, porque como bien dice Cintia, sin entrar en mucho detalle, hemos pasado por muchas cosas. Todo. Y estamos aquí para contarles todo. A mí me dijeron, si van a hacer un podcast, tienen que estar dispuestos a desnudarse y pues Desnudarse. aquí estamos. Nosotros nos conocimos cuando yo tenía, ¿qué? Como 5, 6 años Ujú, probablemente. ujú. Nos conocimos tomando clases de teatro. O sea, era como nuestra segunda casa porque nos veíamos prácticamente todos los días. Entonces, para mí, o sea, yo relaciono infancia con clases de actuación. O sea, yo prefería estar en las clases de actuación que en la escuela. Así es. Y escenario, bueno, ahí crecimos, ahí nos acompañamos, ahí nos dimos nuestros primeros besos, nuestros primeros enamoramientos, que por cierto, esa empezó siendo nuestra relación. Resulta que Víctor, yo soy más grande que Víctor por un par de años, y decía que estaba profundamente enamorado de mí. Entonces se acercaba a mi mamá y le decía, es que estoy profundamente enamorado de tu hija, yo me voy a casar con él. Y entonces, claro, de ahí se hacen muy amigas las mamás. O sea, yo le digo mamá a Moni, a la mamá de Víctor. Sí, Entonces, yo le digo mamá, mamá Lulú. desde ahí empezó una relación muy estrecha. Claro, porque yo creo que, o sea, fueron nuestras, o sea, de esas primeras relaciones como que te marcan y fue como mi primera, o sea, mi primer amor fuera de mi familia. Mm. Entonces crecíamos juntos, nuestros papás nos alucinaban porque diario hablábamos por teléfono más de 3 horas. O sea, nos regañaban porque llegaban los recibos de teléfono, o sea, nos quedábamos pegados al teléfono y llegaban, o sea, 40, 50, 60 llamadas al mes de horas. Entonces Además, te volabas el teléfono de tu papá, ¿te cuando acuerdas? empezaban los El celulares, así celular. me escondía debajo de la cama para hablar por teléfono, así de buenas noches, ya me voy a dormir, buenas noches. Y nos contábamos absolutamente todo lo que Todo. hacíamos. Y bueno, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, cuando hice creo que mi primer comercial, de los primeros me acuerdo que eran comerciales para, no me acuerdo cuál fue el primero, pero me acuerdo que nos invitaban a las posadas de Televisa Mm. y esos eran como mis primeros trabajos y con mi primer sueldo, o sea, lo primero que hice cuando gané dinero fue Sí. invitar a Cintia a Reino A Reino Aventura. Aventura. ¡Ay, sí es cierto! Es cierto, me acuerdo perfecto también en esa primera salida a Reino Aventura, pues obviamente yo era más alta que Víctor, entonces me abrazaba y a todos los chicos que nos recibían, porque además estábamos solos en el parque, o sea, íbamos solos, los papás nos dejaban en la puerta, ¿no? Y entonces me presentaba como su novia, entonces Cintia, mi novia, y a todos los juegos nos entrábamos así. Y Cintia muy inteligente, o sea, yo era su novio chiquito y tenía sus novios grandes. Entonces yo me acuerdo que la primera obra de teatro que hicimos los dos, porque fue Juntos. nuestra primera obra, fue de ahí Cuento de de Karina, Navidad. contrataron a Karina para que montara cuento de Navidad Ujú, en unos laboratorios. ujú. Entonces eran puros empleados de laboratorio haciendo cuento de Navidad y pues los niños éramos
todos los de las actores. clases de actuación. Ujú. Entonces nos llevaban y fueron, o sea, fue como nuestra primera experiencia de ensayos, De escenario donde además pues sí se pagaban los boletos, porque a pesar de que era como para los laboratorios, sí había gente que pagara los boletos. Entonces era en un escenario prácticamente profesional. y uno de los que actuaba ahí, que se llamaba Héctor, le tiraba los perros a Cintia y entonces yo me enojaba y le daba patadas y me echaba a correr y bueno, eran unos dramas. Pero dramas. Y de verdad lo odiabas, le declarabas la guerra, durísimo. En el escenario le hacías cosas y le escondías cosas. Fue muy divertido. O sea, Cintia, o sea, fuiste como mi amor platónico durante muchos años, pero obviamente cuando empieza la adolescencia y así como que yo también me empiezo a descubrir, tuve ahí como algún intento de novia y así, pero fue justo en todo esto de los shows que les digo que fueron como nuestras primeras veces, ahí Platícale de estaba, tu primera vez, sí, querido. ahí estaba Cintia, tuvo un novio, que hasta la fecha nos llevamos con él y lo queremos mucho, chavo. Muchísimo, chavo. Y entonces a mí me gustaba, pero para mí, o sea, yo sentía como una culpa enorme, ¿no? Entonces, obviamente, pues mi salida del closet con la primera, pues fue con Cintia, ¿no? ¿Por Mm. qué? Porque me gustaba su Mi novio. novio, gracias. O sea, cuando me lo confiesa, que además Silvia y Víctor así llegan con una cara de es que te Ay, tenemos me que acuerdo decir perfecto, algo. estábamos en On Summers y era justo para, o sea, estábamos comprando, era justo como por estas fechas, porque estábamos comprando regalos de Sí, de Navidad. Navidad. Entonces, y me acuerdo horrible, yo me enojé muchísimo con Silvia porque me dijo, o sea, le tienes que decir, es algo que tienes que sacar y es algo que le tienes que decir. Y yo, puta, pero ¿por qué en estas fechas? O sea, no podemos esperarnos a Pasar Año Navidad. Nuevo, pasar Navidad. Entonces fue la peor Navidad, porque además nuestra relación, o sea, en todos estos años ha habido literal 2 veces que nos Dos. hemos dejado de hablar. Ujú. O sea, 3 cuando te fuiste a Vancouver. Ah, tienes razón. Pero eso fue como por viaje, pero que hayamos decidido y que De nos hayamos quiebre, peleado en todos dos. estos años han sido 2. Y la primera vez fue justo cuando le dije, que además yo ni siquiera sé por qué, o sea, ¿por qué nos dejamos de hablar? O sea, fue como, o sea, Güey, o sea, yo me enojé durísimo, era mi primer novio, ¿no? Y y me además, gustó su primer novio, pero no es como, nunca pasó gracias. nada. O sea, obviamente nunca, o sea, no, nunca jamás en la vida pasó nada. Lo único que hice fue decirle, ay, o sea, soy gay y me gusta tu novio. Y se emputó y me dejó de hablar meses. ¿Por qué será? O sea, yo decía, güey, o sea, qué bien que le gusten los hombres y que no se descubra y que además esté como decidiendo por una vida y además era una cosa súper valiente porque, digo, entiéndanos que en esa época no era como ahorita, ¿no? Que era como mucho más fácil escuchar, ¿no? En ese momento era como toda una decisión de vida y todo un tema y con las familias, ¿no? Imagínense después de haber declarado que estaba enamorado de mí, probar como por un lado y hacer esa declaración fue durísimo. Yo siempre te he Pero fue hace admirado 20 profundamente. años. Sí, y entonces, pero de pronto que me diga, pero además me gusta tu novio, bueno, por supuesto que como adolescente yo, ¡ah! No puede ser. Bueno, nos dejamos, no me acuerdo ni siquiera cuánto tiempo nos dejamos de hablar, pero fue como, o sea, como que de pronto pasó y ya nos volvimos a llevar otra vez. Sí, nos vemos otra vez a los ojos y nos abrazamos y ya, Y ya, como y la última vez. después de eso, Pasa lo de Carlos. Yo estoy en la universidad, de pronto empiezo como esta primera relación formal y de pronto, después de como de 5 años de relación, bueno, 2 saliendo, ¿te acuerdas que no éramos novios? Entonces 2 salíamos que yo decía, sí, ¿este pero no eran qué? novios porque además era, o sea, vivíamos en una telenovela, Sí, tal cual. porque Carlos tenía un hijo y estaba divorciado y entonces era como todo un show, porque para ese entonces, pues obviamente yo, o sea, mientras Cintia estaba viviendo como todo eso, yo empecé a vivir como otras cosas con Silvia, ¿no? Y entonces Antros eran y nuestras así. salidas, la salida del Sí. closet de Silvia también, nos íbamos de antro, probamos muchas cosas por primera vez, Muchas. ¿no? Y Sí. entonces como que estábamos en el mapa los 3, pero como que cada quien estaba experimentando cosas diferentes. Ujú. Entonces de repente un día yo me acuerdo que me habla Silvia y me dice que habían tenido el accidente. Sí, yo salía de un honoris causa en la Universidad de Querétaro. Habían invitado a Carlos a dar unas clases y le iban a dar un honoris causa.
Y de pronto, de regreso, vamos sus papás, además, como de verdad una tragedia, porque sus papás no lo habían escuchado nunca dar clases. Él estaba becado por Harvard y había estudiado o sea, de verdad era un erudito, era muy joven y se le había pasado toda la vida estudiando. Y entonces de pronto sus papás, después de muchos años becado y tal, lo invita él a dar a estas clases que eran especiales. Claudia, la directora de Casalam, lo manda. Y entonces de pronto, de regreso, pues se nos cierra un camión contra un muro de contención y yo tengo como escenas, ¿no? La primera era a Carlos en mis brazos, de pronto alguien sacándome del coche, el dolor de la pierna que fue justo ahí, como el quiebre de la pierna, y de pronto muchas horas, de pronto yo tenía muy poca fuerza y entonces yo le decía a mi mamá, ¿dónde está Carlos? Y no, lo que estaba preguntando era dónde estaba su cuerpo porque sabía que ya se había muerto. Tú al saber que ya se había muerto, ¿qué fue? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo, de dónde sacaste fuerzas para salir de ese cuarto de hospital? Nadie me había preguntado esto. En realidad al principio sentí una paz. Yo sentía la presencia de Carlos, textual. O sea, yo sé que es como si, o sabía en ese momento, que es como si él se hubiera ido para que yo hubiera vivido. Entonces me inundó como un sentimiento de paz que he vuelto a escuchar en la terapia durante muchos días, en donde hay una calma, una paz. Es como si tu mente después reacomodara las cosas a que te duela, a sufrir. Pero en realidad lo primero que se siente es una paz, es un alivio. Evidentemente después la cotidianidad y los días y que tienes que volver a reconstruir tu día. Sabes que Patricio se fue con su mamá, no estábamos casados, nunca nos casamos, entonces todo volvió como a la normalidad y yo estaba sola en el departamento. Entonces, creo que después lo físico fue lo difícil. Yo no pude caminar durante muchos meses, a pesar de que empezamos a trabajar inmediatamente. Era como por inercia, pero estaba como ida. Me ¿Te costó parece, trabajo la parte física? sí, muchísimo, muchísimo, porque yo me pensaba como actriz, ¿no? Entonces yo trabajaba con mi cuerpo. Entonces yo decía, ¿cómo voy a volver o sea, ya después de que se salva la pierna, yo decía, ¿cómo le voy a hacer para ponerme de pie con este nuevo cuerpo? Que además yo me Entonces, acuerdo que fue como muy impresionante para todo el mundo volverte a ver llegar al foro con bastón, con las cicatrices que ya se fueron. Para mí es como también muy significativo porque son como, o sea, creo que las cicatrices del cuerpo han reflejado también como las del corazón y del alma, ¿no? Como se han ido aliviando también como con los años, pero todo el mundo fue como de, ¿estás loca? ¿Cómo vas a ir a llamado si hace 2 semanas estabas a por perder la pierna y estabas en el hospital, y además ¿no? ahí tengo que agradecerle muchísimo a Salvador Garcini, un gran director de Televisa, porque él me hizo ponerme de pie. O sea, él habló con Emilio La Rosa y le dijo, tenemos este caso y quiero meterlo. Y entonces inventaron un accidente, inventaron una escena en donde no sé qué me había pasado e hizo en todos los trabajos que hice con él, hizo que lo hiciera catarsis en el escenario. Entonces creo que también fue una parte muy sanadora el ponerlo, el nombrarlo en un escenario. Y era evidente que yo estaba en otro lado, pero esa fuerza vital que no sabes de dónde sale, el simplemente ponerte de pie para vivir día a día, eso es muy importante al principio. Entonces la red de apoyo es importantísimo. No hay un periodo en donde ya veas a la otra persona y digas, ya pasó, ¿no? Porque justo es un proceso. Entonces es muy importante la red de apoyo. ¿Cuánto tiempo pasó para que dejaras de estar enojada con la vida y quisieras volver a ser tú? Es muy importante aquí no hablar de tiempos porque el duelo es personal. O sea, yo no he vivido un duelo igual
en una experiencia que en otra. Entonces, siempre que me preguntan por tiempos, digo, es como una alarma. No hay tiempos. Hay pacientes que llegan a mi consulta de 10 años de duelo y dicen, ya no tengo remedio porque hace 10 años murió mi mamá, mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi hijo. Y de pronto empieza la sanación cuando empezamos a trabajar. Entonces, no importa cuánto tiempo haya pasado, pide ayuda, no importa. Me parece que igual en mi experiencia, si hubiera tenido ayuda, hubiera sido más rápido, pero definitivamente el tiempo que yo tengo claro en mi cabeza fue con los niños en el hospital, cuando mi experiencia servía para los otros y aún lastimada y aún con el cuerpo como lo tenía, aún enojada mucho, servía para los niños estar de pie. O sea, disfrazarme de Bella y que todavía entrar en el vestido de Bella y que los niños vieran a Bella entrando al hospital y no vieran a alguien lastimada, llena de cicatrices. Un poco también lo que decías hace rato, las cicatrices desaparecieron y yo te digo, desaparecen ante los ojos del amor, porque por supuesto que siguen. Y hoy no sabes qué orgullo me da el utilizar minifalda y que se vea como la herida de mi pierna, porque eso soy. O sea, en algún lado leí que las cicatrices son el mapa del alma. Y es que no hay perfección, amor, no existe tal. Estos somos, el cuerpo, somos lo que, las experiencias que vivimos. Entonces necesitamos portar con orgullo y quitar como esta idea narcisista que hay últimamente en donde el cuerpo es lo perfecto, es el ejercicio, es la juventud. No es cierto. El cuerpo nos ha acompañado durante todas nuestras experiencias de vida y yo hoy veo a mujeres que han tenido cesáreas y que tienen el cuerpo todo y que yo digo, pórtenlo con orgullo. Eso es la autoestima, amar lo que sí tenemos, no esconder, no esconder lo que somos. Entonces hoy veo, no uso minifalda y sé que se ve mi cicatriz y sé que la gente que me ama como soy. Y entonces eso es el orgullo que tenemos que aportar. Y bueno, y ahora que gracias y a través de toda esta historia, tú te conviertes en ese abrazo para la gente que necesita ayuda, ¿qué quieres dejarle, qué quieres decirle a la gente que nos está escuchando en este nuevo espacio de Flor en Lodo? Mm. Lo primero, pidan ayuda. Hay cosas que no las podemos pasar solos y que si las pasamos solos nos lleva mucho tiempo y no es necesario. El dolor es necesario, el sufrimiento es opcional, decía Víctor Frankl. Entonces, pidan ayuda, es mucho más fácil. La relación terapéutica de verdad es un espacio de confianza, de apoyo, en donde va a haber ocasiones en que ni siquiera nuestra familia podamos acercarnos por no preocuparlos, porque no les duela. Entonces es justo este espacio neutral en donde podemos platicar de todo y en el momento que lo nombramos se va. Entonces, la segunda cosa que les quiero decir es, todo esto también va a pasar. El dolor pasa, las etapas pasan y de pronto todo el amor que sí hubo se convierte en amor presente, en pasión. ¿Por qué me dedico a esto? Porque hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo puedes hablar de la muerte todo el tiempo? ¿No? Si es como revivir una y otra vez. Y yo les digo, es que el resignificar la muerte se hace en la vida. Los que podemos hacerlo son los que estamos vivos, son los que podemos transformar el dolor en otra cosa y normalmente es en amor. Entonces, esa es la segunda cosa que les diría. Este dolor que ahora se ve inabarcable, inexplicable, todo se convierte en amor y es como guardar la memoria del que ya no está, en vivir nuestra vida como él ya no puede, en pasión, en amor, en presencia, en hoy. Muy, ¿Quisiste muy importante. morirte? Sí, de hecho, tú viviste conmigo un momento, no fue en ese momento porque te sigues como por inercia a todo lo que se te presenta, pero un día no me pude parar de la cama y a la primera persona que le hablé fue a ti y te dije, amor, no me puedo parar de la cama, necesito ayuda. Pero de ahí habían pasado 2 o 3 años. Entonces, em, te dije, necesito ayuda y llamamos a un psiquiatra, ¿te acuerdas? A Ujú. uno que tú conocías. Sí, Y ahí sí, al empezó doctor Afer Calcáneo. a Fer Calcáneo. Y creo que desde ahí empezó mi conciencia
de estudiar todo esto, de hacer, porque sé que yo me hubiera ahorrado 2 años o más si hubiera tenido la ayuda adecuada. No hubiéramos pasado por tanta obscuridad si hubiera tenido la ayuda de alguien. Entonces, hoy el poner al servicio todas estas experiencias y cómo le hicimos y cómo ponerte de pie y cómo encontrar sentido a todo esto y cómo trascender tanto dolor, hoy es mi sentido de vida. El que sí se puede, porque en ese momento sentías que no ibas a poder. Así es. Muchísimas gracias a toda la gente por escuchar este primer episodio de Flor en Lodo. De verdad no saben lo especial que es este espacio para nosotros. Y si quieren ver un poco de lo que fue la plática con nuestra madrina María del Carmen Félix, pueden verla en nuestro canal de YouTube, que es Flor en Lodo. Vamos a tratar siempre de dejarles cosas especiales ahí en nuestro canal, así que no dejen de asomarse. Gracias por estar aquí. @Flor en Lodo en todos lados. Bueno, déjame Cena. presentarlas, porque además, déjame contarte que no se conocen. Cintia María, María Cintia. Hola, Yo María. Mucho gusto. bueno, esta escena la escribimos hace muchos años, cuando estrenamos la obra por primera vez, una obra que se llama Amor Atados, y esta es básicamente la historia de Cintia, que justo es como lo que ha dado pie a muchas cosas y ahora a este podcast. Entonces es una escena que tiene como una historia muy importante porque ya estábamos listos para estrenar la obra por primera vez y justo fue después del accidente de Carlos. Entonces platicando Cintia y yo me dice, oye, es que siento que tenemos que, o sea, es como muy importante nuestra historia, obviamente lo que pasó con Carlos y justo Cintia estaba a punto de casarse y fue como, creo que esta, esta obra está honrando como todas nuestras relaciones, ¿no? De amistad, de familia, de lo que somos nosotros como amigos, porque le hicimos 4 amigos. Dice, creo que tenemos que hacer una escena para Carlos y esta es la escena y ha sido memorable y bueno, pues prácticamente todo el tiempo que estuvo en escena, María fue la que hizo esta escena, este personaje. Entonces, para mí, realmente este es un momento muy especial porque se están viendo las caras por primera vez. Qué gusto y qué responsabilidad también y que es como cuando uno hace las historias en el teatro, pues pocas veces tienes a las personas realmente que la han vivido ahí. Sabe uno que en el público quizá alguien se pueda sentir identificado, ¿no? Que haya pasado por un momento así o que esté pasando por un momento así. De hecho, nos pasaba mucho en las funciones que la gente se sensibilizaba muchísimo con esta escena, se escuchaban llantos de pronto, ¿no? O me esperaban al final de la función para decirme que estaban pasando algo y querían abrazarme, o, ¿sabes? Esas fibras tan profundas que se mueven que logra la palabra hablada, que es el teatro, ¿no? Y más cuando es una escena de con esta potencia emocional y con esta cosa tan humana que es soltar a alguien, ¿no? Despedirse de alguien, soltarlo, por fin, decirle adiós, ¿no? Ese adiós. Y más alguien que ya no está en este plano. Entonces, para todos los que hemos tenido que despedir, que yo creo que somos casi todos en el mundo, a alguien que hemos amado profundamente, ya sea un padre o una madre, un amigo, una pareja en este caso, se familiarizan mucho y hay una gran empatía emocional, que es lo que yo siempre sentí con esta escena. Y bueno, para mí a nivel personal fue una experiencia, yo estaba haciendo casting cuando se montó esta obra por segunda vez de una forma más, pues con un elenco más grande, digamos, y esta fue la escena por la que decidieron escogerme. De hecho, fue por la escena con la que hice dos, pero esta fue como después me comentaron Víctor y la productora que esta fue la escena que las hizo a ellos decir, ella tiene que ir en la obra. Le escribimos otros cuadros que ahí Víctor se tuvo que meter, escribimos otros monólogos como Julieta y demás, porque ya estaba casi escogido el elenco. Entonces yo llego con toda esta emocionalidad a flor de piel, que
que me provoca esta escena desde el día 1 que me la mandó Víctor, porque claro que conecté con ese sentimiento de pérdida, de enojo, de frustración, de todas estas etapas que tiene el duelo, ¿no? Un duelo que está a flor de piel, además, para ella, que está muy vivo, ¿no? Y conecté emocionalmente muy fuerte con eso cuando llegué al casting y creo que me lo decían, ¿no? Nos pusiste la piel chinita en ese momento cuando te subiste al escenario y empezaste a decir la escena. Entonces, más allá de que fue una escena de buen augurio, ¿no? Que me abrió la puerta para quedarme en ese casting, como dice Vic, me tocó hacerla por más de 200 veces, ¿no? Y muchísimas más, porque develamos varias placas, pero una de ellas me acuerdo que fue la placa de 200 representaciones, pero era muchas más veces que la hacía por varias funciones al día, de pronto 2 funciones al día, y vivir este viaje 2 veces, sí era una cosa de, wow, ahí me voy a meter, ¿no? A ese lugar que duele mucho, pero que hay que meterse porque a mí como actriz me gusta acercarme lo más que puedo a la verdad, ¿no? A la verdad escénica y tocar eso, fibras, corazones, pensamientos del público. Y le estoy muy agradecida a esta escena. Verte a ti ahora, sin te conocerte, es como, ay, me da nervio y me da también como una sensación de una caricia en el corazón porque creo haber llegado un poquito en su momento cuando estamos en la temporada a eso que quizá tú viviste cuando te pasó esta historia y, y eso que uno tiene pocas veces la oportunidad de encontrarse con quien de verdad lo vivió, ¿no? Entonces, pues nada, me mueve muchos momentos, me mueve mucha historia, eh, pero sobre todo un gran agradecimiento profundo por permitirme interpretar tu vivencia, tu momento, que repito, ya se vuelve de todos. Al momento que sube al escenario ya no es de uno mismo, es de todos, ¿no? Y a Víctor por haberle escrito y haberme invitado a este barco, ¿no? Eh, es muy interesante vivirlo ahora a la distancia, después de tantos años de haberla hecho y sentir que sigue tan viva en mí como el día 1 que la hice, ¿no? Eso también como actrices, los personajes siempre quedan viviendo en una parte de nuestro corazón, que las rascas tantito y ahí salen, ¿no? Entonces, pues eso, me siento muy, muy agradecida y un gusto, Cintia, un gusto. Gracias, María, gracias. Gracias por tus palabras, gracias por tu sensibilidad y solo quiero decirte que justo la historia deja de ser de nosotros, ¿no? Cuando se pone en el escenario y logramos conmover y logra la gente sentir ese momento de una manera colectiva, es un momento muy fuerte. Para mí, cada vez que la presentábamos, porque la primera vez que presentamos a Moratados, también la presentamos varias veces, y era catártico, ¿no? Es como una manera de decir adiós muchas veces, porque una no es suficiente. Entonces, gracias por tus palabras. Gracias, amor. Gracias. Y me encanta que seas nuestra primera invitada de esta aventura nueva que es el podcast de Flor en Lodo, que justo va a contar historias de pérdidas y de duelos, y, o sea, no solamente físicos, sino emocionales también. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es a través de una pequeña historia después como desarrollar todo un episodio, porque Cintia, a raíz de todo esto y del trabajo que tuvo con niños en fase terminal y demás, lleva ya muchos años estudiando. Tú di mejor qué haces porque yo no sé bien. Bueno, a partir de eso, trabajé con niños en fase terminal y con adultos mayores muchos años, como 10, 15 años, y después lo academicé, después estudié tanatología, luego estudié una especialidad en logoterapia y hoy sigo en mi segundo año de una maestría en análisis existencial. Ya entre esto, obviamente, pues mucha gente compartiendo vivencias, ¿no? Y entre este espejo existencial que primero lo viví en un escenario en donde justo igual que tú, María, de pronto se acercaban y me decían, yo también lo pasé, ¿no?
me di cuenta de que necesitaba estar más cerca de esa gente y poder como ayudar no solo con mi historia, sino con herramientas para que ellas pudieran pasar como yo en algún momento lo hice. Entonces, ha sido un camino hermoso porque justo las herramientas que utilizamos como actrices de pronto se ponen al servicio del otro de una manera más directa, ¿no? Con los niños, con los adultos mayores. Entonces, pues ya llevo más de 5 años en práctica clínica, muchos más años en hospitales y justo empezó primero del lado del entretenimiento y ahora ya de una manera más profesional. Entonces, el escucharte y el sentirlo también es de verdad, es una gran experiencia. Entonces, te agradezco muchísimo el vivirlo día con día en el escenario y hoy que de una manera tan sensible lo vivas así. Gracias. Ay, gracias, Mimosa, es un regalo y no pudo haber, o sea, no pudo haber habido otra madrina que tú. O sea, Ah, sabemos que nos unen muchas cosas y que nos seguirán uniendo porque hay hay algo que sucede cuando trabajamos juntos que a mí me encanta y que sabes que te aplaudo, que te admiro y que tienes un lugar muy grande y muy especial en mi corazón. no, mi amor, igualmente correspondido. Creo que eso es lo que hace, como bien dice Cintia, el poder del teatro. Yo siempre digo, une sensibilidades, une creatividades, une vidas, universos, y todos estamos ahí confabulando para llegar a contar una historia, ¿no? Y me emociona mucho, bueno, me parece muy admirable que después de haber vivido todo este viaje, Cintia, de haberlo interpretado y todo lo que ha sido para ti este proceso, estés ahora profesionalmente, digamos, ya dedicándote a este tipo de terapia y de ayuda para las personas que están pasando por un tema así. Creo que eso es lo maravilloso también del teatro, que a veces abre otros caminos que uno no dimensiona, ¿no? Así es, así es. Y justo como te abre la posibilidad de más posibilidades, ¿no? De hacer más con tus historias, de poner al servicio justo tu experiencia para los otros. Entonces, eso me abrió el teatro, efectivamente. Qué joya. Pues qué gusto, Vi, qué Ay, gusto, muchas gracias por tu felicidades. tiempo, por tu espacio, por tu talento y por estar siempre. Gracias. Por estar Ok, mi amor. incondicional. Muchas gracias, amor. A Gracias. ustedes. ¡Mua! Un besote Mua. para todos. Largo camino a este primer podcast. Que vengan muchas historias más y que lleguen a la gente, que les impulsen, que les ayuden, que les reconforten, que les den una luz en el camino, que los hagan pensar, reflexionar todo esto que puede abrir el universo de la palabra escrita y de todos los invitados que van a tener. Felicidades, de verdad, porque en estos momentos sí necesitamos eso, contención, empatía, apoyo, sororidad, solidaridad, resiliencia, todo eso que nos hace humanos y que me emociona mucho ser parte de ello, ¿no? Un beso y gracias, gracias. Gracias, amor. Mua. Gracias, ¡Mua! María. Gracias. Y